Pues Núñez dijo parte de lo que yo quería decir y qué bueno, porque me honra estar de acuerdo con cosas que piense y que exprese pues Eduardo Núñez por su capacidad, por su formación. Miren, señores, un código es un conjunto unitario, ordenado, sistematizado de principios y de normas, sobre todo en la materia en la que se trata. Y por lo tanto, yo creo que esa es la primera definición que deben de hacer los legisladores que están trabajando en el Código Penal, que no es cualquier cosa, señores, aunque es una conversación que se ha democratizado y qué bueno, y tiene que ser así, porque las normas tienen que responder a las aspiraciones de la sociedad en cuanto a las aspiraciones. Pero después hay todo un proceso intelectual, hay todo un proceso ordenado, todo un proceso conceptual que tiene que ser abordado por las personas que vayan a ser los carpinteros de ese Código Penal. Al igual que Eduardo, yo pienso que nuestro código, aún viejo, nosotros no lo hemos honrado suficientemente, y hay muchas partes de ese Código Penal que es o desconocido o que no ha logrado ser aplicado en su letra, por decirlo así, ni hablar del Código Procesal Penal, que es un ejercicio posterior, mucho más moderno, y que dicha modificación no se han cumplido. Se ignoran muchas veces olímpicamente o se construyen toda una suerte de salidas para ignorar lo que nos dimos, porque el código, definitivamente cualquier ley es algo que se dan los ciudadanos y que deciden someterse a ello. Por lo tanto, esa discusión hay que tenerla desde ese punto de vista, empezar por qué es lo que nosotros buscamos. Igualmente yo entiendo que hay que compilar todas esas leyes especiales y todas esas normas que están en otras disposiciones legales para darle coherencia, para unificarla y para lograr los fines de un código, lo que nosotros debemos perseguir de lo que es un código. Ignorar las propuestas de la procuradora, no solamente por el peso específico que ella tiene actualmente en la sociedad, sino también por el conocimiento que tiene y por su investidura, yo creo que no era inteligente. Y sobre todo porque leyendo sus propuestas, eran propuestas de fondo. Algunas en las que yo pudiera no estar de acuerdo o entender que la sociedad dominicana todavía no debe de abordarla, pero de que usted tiene que verla, usted tiene que analizarla, hay que analizarla, porque ella proponía cambios inclusive de visión, sobre todo en la división de los delitos y demás, y algo muy importante que ni siquiera fue reseñado por los medios. Ella proponía que conforme a las tradición moderna de despenalizar las contravenciones para que sean sacadas de la sede penal y manejadas en virtud del procedimiento sancionador administrativo, realmente es una propuesta de fondo que hay que ver si la decidimos hacer y si nosotros estamos preparados para eso. Cuando lo digo es porque aquí los ministros no entienden que son las altas personalidades de los ministerios que ostentan y que frente al administrado son la representación de la administración. Casi ninguno de los ministros entiende la responsabilidad que eso implica de cumplimiento de todos los principios administrativos y qué profundidad y que dónde se expresa la visión del Estado, no solamente de cumplimiento de derechos, de garantías y demás, de debido proceso, de seguridad jurídica. Esa percepción, esa formación no lo tienen los ministros. Entonces, imagínese lo que implicaría casi pasar de manera automática a darle esa
esa potestad a los ministerios, cuando todavía tenemos instituciones donde se está debatiendo la naturaleza reguladora, si tienen potestad sancionadoras o no, y cómo se confunde para esos titulares la policía administrativa que muchos de ellos tienen que tener en virtud de las fiscalizaciones que hacen con el poder sancionador per se. Entonces, si tenemos esas debilidades, entonces tenemos que replantearnos cómo hacer tránsitos tan modernos como ese, si nosotros estamos o no preparados. Y cómo nosotros vamos a creer que por darnos un nuevo código moderno vamos a cambiar el pensamiento de los actores que van a aplicar ese código. Nosotros tenemos todavía una cultura y un pensamiento arbitrario donde esos actores a veces solamente quieren apoderarse de sus potestades cuando le conviene y no entienden que todos de alguna manera son garantes de derechos fundamentales. Cuando nosotros tenemos un señor que ha podido pasar 10 años preso y que es descubierto en parte por un laborantismo que hace los derechos humanos y porque logran que sea conocido en los medios de comunicación, cuando ya esa institución que representa los derechos humanos había mandado más de 10 instancias al juez ejecutor de la pena, a diferentes instancias judiciales, y es porque salen los medios de comunicación que se logra estimular a la autoridad. Oye, eso es un caso extremo. 10 años sin haber tenido ni siquiera una acusación, donde todavía no se sabe cómo ese señor llegó a la victoria. Ni siquiera fue a una cárcel preventiva. Entonces, ¿cómo podemos pensar que de la noche a la mañana, porque tengamos una nueva norma, nosotros vamos a cambiar el compromiso y la mentalidad de los actores del sistema? Eso es imposible. Eso es una transformación cultural y toda una transformación del sistema. Nosotros nos vendieron el Código Procesal Penal como una solución a muchísimas cosas, empezando por bajar la cantidad de presos preventivos. Hoy tenemos mucho más presos preventivos y la utilización de muchos subterfugios jurídicos para evitar o evadir esa finalidad que tenía el Código Procesal Penal. Es un asunto profundo para ser abordado y para entenderse que la solución está solamente en el Congreso. Y nosotros también queremos llamar a la comunidad jurídica, que muchas veces se ha parcelado en uno u otros extremos ideológicos de una parte del código, para saber que también tiene una corresponsabilidad. No hablo del Colegio de Abogados, porque para mí el Colegio de Abogados nunca ha cumplido su papel asesor, nunca. Si es incapaz ni siquiera de arbitrar sus propios procesos internos electorales, ni permitir ni siquiera las auditorías que como receptor de dinero público debiera no solamente permitir, sino auspiciar y promocionar en otras ONG o otras instituciones parecidas que reciben fondos públicos, mucho menos tener un acompañamiento experto y serio al Estado en políticas públicas y al mismo Congreso. Entonces nosotros creemos que es una gran oportunidad, una nueva legislatura. Tal vez se entienda que el código es mucho más que uno o dos temas, aunque yo sea abanderada de uno o dos temas, y que hay que sentarse para ver si logramos parir un código que medianamente se parezca a las pretensiones de la sociedad y a la categoría y formación de nuestros actores del sistema, y que sí después avancemos en otras modificaciones, porque si parimos un código que es inaplicable, finalmente se va a ahondar la frustración que hay en la sociedad y en las personas que tenemos conciencia de qué se busca y qué debemos esperar y para qué sirve un código, y en este caso un código de los códigos como es el Código Penal.